la Corte tumbó definitivamente la emergencia económica que había decretado el gobierno de Gustavo Petro en diciembre del año pasado, y la decisión fue contundente, 6 votos contra 2, y el punto clave es que la Corte concluyó que no existían razones realmente extraordinarias ni imprevisibles que justificaran un estado de excepción. Eso fue lo que dijo la Corte. ¿Qué significa esto? Pues sí, que no consideraron que hubiera una justificación lo suficientemente válida para la emergencia económica, que el gobierno intentó responder a problemas estructurales como la crisis fiscal o el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso con herramientas que solo se pueden usar en situaciones excepcionales. Pero para ahondar en este tema, por supuesto que les traemos un experto. El día de hoy tenemos a Jairo Alonso Bautista, ahí está Jairo, que es exdirector de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda. Este es un cargo clave, quiero que hagamos pues esta aclaración, porque desde ahí se define en la práctica cómo se gasta la plata del Estado. Entonces me parece perfecto que tengamos a Jairo para profundizar en este tema. Aparte de esto, pues Jairo es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Administración Pública y ha sido profesor de Finanzas Públicas. Ya sin explayarme más, Jairo, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, aquí pasando un poquito, un virus bien complicado, pero al pie del cañón. Muy buenos Ay, días y muchas gracias por la gracias. invitación. Bueno, muchísimas gracias por ese compromiso con el periodismo independiente. Jairo, pues para abrir esta entrevista, yo quiero saber cómo toma usted esta noticia, pues habiendo sido parte del gobierno nacional en un cargo tan trascendental y pues siendo pues también un contador público y experto en finanzas. ¿Cómo lo tomó usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la decisión de la Corte? Bueno, yo creo que más allá del acuerdo o el desacuerdo, digamos que el análisis es el impacto que tiene para el gobierno nacional y para las finanzas públicas la decisión de la Corte Constitucional. Y hay que, digamos, de alguna manera poner culpas hacia atrás, porque recordemos que el año pasado el ministro Ávila le presentó al Congreso un presupuesto de 556 billones, lo negocian para 546 billones y el Congreso acepta esa negociación, entendiendo que habían 16 billones que no estaban financiados. Y por ende tenía que, digamos, aprobar, eso era una aprobación tácita de la ley de financiamiento, o sea, si yo apruebo un presupuesto desfinanciado, yo debería comprometerme a aprobar la ley de financiamiento que me van a presentar. Entonces, en primer lugar, creo que hay un fallo del Congreso muy profundo, de las bancadas de oposición y las comisiones económicas, que aprobaron el presupuesto, pero no aprobaron los recursos, y creo que ahí se origina todo el problema. El gobierno hizo un esfuerzo para considerar que esto era un hecho sobreviniente y para la Corte, pues simple y sencillamente consideran que no, que hacía parte del trámite normal de la finanza pública y que de hecho, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece un procedimiento para eso, que es simplemente, si no le aprueban los 16, corte los 16. Y eso nos deja entonces en un presupuesto de 530 billones, que es un presupuesto supremamente apretado y todavía hay que ver cuál va a ser la estrategia del gobierno para primero aplazar esos gastos y luego recortarlos. ¿Qué se va a recortar? Es la gran pregunta. Y el presidente en eso ya también dio una opinión. Esa, más que opinión, hizo una línea de acción, es recorten todo lo que tiene que ver con vías 4G y 5G. Y el problema de eso es que ahí están involucradas vigencias futuras que tienen una protección legal superior y pues vamos a ver cómo Hacienda resuelve este problema que se le presente. Jairo, antes de pasar con la siguiente pregunta, yo quisiera que viéramos la reacción del presidente ante esta decisión, porque esa reacción vino acompañada de una decisión muy importante, una reforma. Escuchémoslo. De bancos se sigan enriqueciendo más que la gente trabajadora. Eso es lo que produjo el Banco de la República y eso es lo que se produce en las 4 veces que este gobierno intentó una reforma tributaria que garantizara que pagaran impuestos. Simplemente
y disminuyéramos el costo de la deuda. Aún hay que dar una oportunidad última, que es presentar al Congreso actual la reforma tributaria, que es el mismo decreto que acaba de hundir la Corte Constitucional en una mayoría 6-2. Aquí Benedetti dirá, no, pues también la van a hundir, no importa. Que el pueblo sepa con nombre propio quién está cometiendo un suicidio nacional y quién está intentando por engordar 20 señores dueños del sistema financiero a todo el pueblo colombiano, empobreciéndolo, incluidas las víctimas. Tiene que saberlo. Cada vez que se haga eso, más memoria tendrá la población. Pero, ¿cómo es posible que no aprueben ningún impuesto a los más ricos de Colombia? Sería la 5ª vez. Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar. Esta crisis no la puede pagar ni un solo trabajador, ni un solo pobre. ¿No quieren pagar impuestos? Pues no reciban del Estado. Si no pagan impuestos, no les demos. Que quede aplazado, que después veremos que habrá alguna vez una oportunidad, como le propuse a Luis Carlos Sarmiento, de un pacto. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Un pacto. Jairo, pues ahí escuchábamos que el presidente anunció una reforma tributaria después de esta decisión de la Corte, y yo quisiera preguntarle, en principio, en términos prácticos, ¿qué implica esta decisión de la Corte? Es decir, ahí se contemplaban, por ejemplo, unos recursos, unos impuestos para atender esta emergencia económica, y yo quisiera que nos aclarara a nosotros y a la audiencia qué pasa, por ejemplo, con lo ya recaudado y lo que no se va a poder seguir recaudando, y si en efecto una reforma tributaria podría ser la solución a lo que esta emergencia económica no va a poder hacer. Bueno, con respecto a los recursos recaudados, lo primero que hay que decir es que hay que esperar cuál es el pronunciamiento final de la Constitucional, porque por lo que dejó entrever, lo que busca es que se devuelva esa plata. Y eso es, ya de entrada es un problema para las finanzas del Estado. Y en segundo lugar, pues no se va a poder recaudar más. Por lo tanto, el presupuesto de este año está desfinanciado. Y la única manera de poder garantizar que ese presupuesto vuelva a ser equilibrado es hacer un recorte de 16 billones. Ahora, un recorte de 16 billones debe seguir, muy seguramente, el lineamiento del señor presidente. Y el lineamiento del señor presidente es: recorten los subsidios que van a los ricos. Esa discusión implica, en primer lugar, el desmonte de las vigencias futuras para la financiación de las vías 4G y 5G, algunas ya terminadas, otras en proceso de construcción, y algunas, también hay que decirlo, ni siquiera han empezado su construcción, y a pesar de ello hemos girado la plata. Entonces yo creo que ese es un primer tema. La otra es: ¿cuáles otros subsidios reciben los ricos? Y ahí sí es difícil, pues digamos, apostarle a cuál va a ser como la línea de ese recorte. Pero hay un tema más importante aún. La reforma tributaria puede ser un camino, pero tenemos un problema. Con los impuestos que se presentaron en la ley de emergencia, o en la emergencia económica, perdón, algunos podrán dar recaudo este año, pero solamente cuando queden en firme legalmente. Y entonces, pues si el gobierno presenta la reforma el 20 de julio al nuevo Congreso, pues más o menos van a ser 2 meses de discusión. Entonces, supongamos que el Congreso hace una labor rápida,
se tardará agosto, septiembre y solamente podremos recaudar octubre, noviembre y diciembre. Y yo creo que eso no alcanza para financiar la totalidad de los 16 billones que en este momento están sin financiación en el presupuesto. Entonces, pues no es una decisión fácil. Es una decisión compleja porque además el lineamiento de las vías de las vigencias futuras implica reprogramarlas, implica hablar con los concesionarios para que los concesionarios acepten, digamos de alguna manera, patear esas vigencias futuras o hacer una reforma a la ley 819, que también es posible hacerla, y permitir que el gobierno haga esos ajustes automáticamente. Bueno, Jairo, con lo que usted nos comenta, todos quedamos preocupados porque entonces ¿de dónde vamos a sacar esa plata? Usted dice que el presupuesto queda desfinanciado, eso no es menor cosa, pero ¿en dónde se va a ver ese golpe primero si es que no se logra recaudar lo que se necesita de otra forma? ¿Al país le va a faltar plata para qué exactamente? ¿Y cuál sería, si usted de pronto tiene una idea, el sector que primero se va a ver afectado? Salud, educación, subsidios. Pues yo creo que de acuerdo a los lineamientos del señor presidente, el primer golpe lo va a sufrir el sector de transporte en esas grandes obras de infraestructura de 4 y 5G que se han venido contratando en los últimos años y que fueron como la pieza fundamental de lo que hizo el gobierno Uribe y el gobierno Santos. Yo creo que ahí va a estar un golpe importante, hay que ver cómo se da. Y en segundo lugar, creo que hay una tendencia a hacer un aplazamiento en sectores diferentes a los sectores sociales. Yo creo que el presidente, por la experiencia que hemos tenido, que tuve también de trabajar con él, él no va a permitir un recorte en educación ni en salud, y seguramente una parte importante de los subsidios que van para adultos mayores no se van a tocar, porque de hecho son la impronta de su gobierno. Entonces, hay que ver, no es una situación fácil porque ajustar 16 billones no resulta nada sencillo. Posiblemente el rubro de inversión en varias entidades se va a ver afectado, la adquisición de bienes y servicios, o sea, es muy difícil, muy prematuro decirlo porque no es una tarea sencilla, de hecho porque el presupuesto creo que no le alcanza con 530 billones, es posible que el próximo gobierno tenga que solicitar una adición presupuestal y una financiación para esa adición presupuestal. Entonces habrá que ver cuál es como la solución que se plantea de manera inteligente para poder solventar este problema, que no es menor, insisto, es un problema grave, es un problema muy complicado para las finanzas públicas. Sí, Jairo, usted ha mencionado pues que todo va a depender de el presidente, de la línea que decida tomar el presidente, pero yo sí quisiera preguntarle, y es que, bueno, este gobierno se acaba ya este año, le quedan unos pocos meses y entra el gobierno entrante es el que va, digamos que un poco a enfrentar o a sentir este golpe en las finanzas. Es realmente el gobierno entrante quien tiene que también tomar algunas decisiones frente a este tema. Es una de las decisiones primordiales que debe hacer quien llegue a liderar el nuevo gobierno, o cuál va a ser su agencia frente a lo que suceda en las finanzas en lo restante del año. Pues a ver, si yo fuera presidente del próximo gobierno, yo tendría que presentar de entrada una reforma tributaria que me permitiera recaudar recursos de este año y acelerarla en el Congreso. Es decir, convocarla con criterio de urgencia, mensaje de urgencia, y meter todo mi capital político para aprobar en un mes una reforma tributaria, arrancando tanto gobierno, es decir, a partir del 7 de agosto, como el periodo del Congreso. Y creo que esa va a ser la intención del señor presidente, de dejarle a su sucesor esa reforma andando. Entonces, creo que es la única forma de poder recuperar una parte del espacio de financiación, además de hacer pues un ajuste de gasto pues muy inteligente para evitar que los sectores sociales sean castigados por estas decisiones, tanto del Congreso como de las altas cortes. Jairo, yo quiero hacerle una pregunta también más enfocada en su percepción de por qué llegan a estas instancias. ¿Cree usted que este episodio de pronto termina confirmando que el verdadero problema es que el gobierno no ha logrado construir mayorías para una reforma tributaria sólida?
Sí, yo creo que la primera reforma salió muy bien, o sea, la reforma del 22 salió muy bien, pero fue una reforma que se desgastó muy rápido. Los contribuyentes aprendieron a evadir, algunas medidas de control de la DIAN no fueron eficaces, y se fue marchitando en el tiempo. Y yo creo que el gobierno también ha tomado decisiones interesantes e importantes de gasto público. Algunas como el incremento del salario mínimo pues tienen impacto presupuestal, el aumento del salario a los soldados, a los estudiantes de medicina. Entonces esas decisiones cuestan, pero posiblemente no estuvieron acompañadas de un activismo fiscal presupuestal en materia de impuestos lo suficientemente fuerte. Entonces, ahí yo creo que está el centro del problema, ¿sí? El gasto se disparó con unas intenciones claves, básicas, y que yo básicamente defiendo, pero los impuestos que recaudaría para financiar ese mayor gasto no llegaron. Y lamentablemente, pues los intentos de presentar leyes de financiamiento, emergencias económicas, pues en este caso no han funcionado. Jairo, yo quisiera preguntarle por pues la versión de la oposición, ¿no? O sea, realmente aquí también todo se está volviendo de carácter electoral y obviamente esto se ve como una derrota del gobierno. Y aquí está repasando un video de la señora Lina Garrido, la del sombrero como se autodenomina ella, donde decía que pues Petro quería robarse esos 2 billones a los colombianos y que a pesar de la ley de garantías y demás, esta plata era para inyectar dinero a la campaña electoral. ¿Eso es posible? ¿Una plata, una reforma tributaria o una emergencia económica puede llegar a una campaña electoral? Pues no hay manera alguna, ¿no? Además no eran 2 billones, sino 16 billones los de la emergencia económica. En realidad eran 11 y los otros 5 se iban a recortar, pero es una cifra importante y es consistente con un planeamiento del gobierno. Yo creo que la señora Lina Garrido, pues que afortunadamente salió del Congreso, una persona que creo que muy poco le aportó a la discusión pública y política de este país, pues se equivoca otra vez y convierte sus opiniones en ataques contra el gobierno y genera un manto de duda que es absolutamente pueril, porque no hay ninguna manera en que ni 2 ni 11 billones lleguen a una campaña, ¿no? Ahora, seguramente ella estará diciendo que con esa plata pues se impulsa la campaña porque se financian los programas del gobierno y que esos programas son muy populares. Pues sí, esa es la idea, ¿no? O sea, garantizarle un salario mínimo vital a la gente es clave, garantizarle un ingreso mínimo a los soldados de Colombia es clave. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión que es muy poco seria, poco técnica y que además se utiliza para cubrir de mantos de duda una campaña electoral. Yo creo que no tiene ningún tipo de sustento ni conceptual ni metodológico las opiniones de la señora Garrido. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por esa pedagogía acerca de este tema, los efectos que puede tener. Quedamos a la espera. El presidente pues anuncia precisamente, ya vimos esa declaración de que se viene otro decreto de emergencia económica. Vamos a ver si sí pues logra hacerse realidad o no. Que tenga buen día. Viene una reforma tributaria, muy seguramente. Pero bueno, muchas gracias y esperemos que todo se resuelva para bien del país. Y que se mejore. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Tercer Canal. Un abrazo. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues ojalá logren recaudar esa plata de una u otra forma, pero a mí sí me deja bastante preocupada el tema de que se caiga la emergencia económica. Pero ¿cómo no? O sea, en una reforma tributaria del Congreso, pues vemos que la verdad no le va a hacer el juego y menos en lo
poco que queda Sí, yo de esta tampoco legislatura. creo que funcione, creo que el tema en realidad es grave. Ahora, creo que se veía venir. Es decir, Exacto. siento que esa emergencia económica sí fue aprobada a la chambonada, o sea, a la fuerza, y eso es lo que le ha sucedido al gobierno cuando ha querido aprobar cosas solo porque pues es la voluntad del presidente y es la decisión del presidente, y pues luego salen estos organismos pues que tienen que velar porque esas decisiones se tomen con base en la ley y en la legislación colombiana, y le dice como no señor, pues esto tiene unos fundamentos y se tienen que cumplir, ¿no? Y le ha pasado en otras ocasiones y se podía venir que iba a pasar con la emergencia económica. Yo no quiero que dejemos este tema sin ver la reacción de Armando Benedetti, porque él también hace, digamos que unos señalamientos bastante fuertes a la Corte sobre esta decisión y lo que se viene para el país, pero sobre todo lo que se le viene al nuevo gobierno, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno entrante, el que sea electo, pues es el que va a tener que afrontar los daños o pues el tema de que no tengamos presupuesto para este año. Así que escuchemos al ministro del Interior. Estamos en Quito, detrás está el río Atrato, enfrente está la ciudad, una de las ciudades más pobres, donde están las personas más desfavorecidas, donde las necesidades básicas están completamente insatisfechas. Con esto quiero decirles que hoy la Corte Constitucional tumbó lo que se llama la emergencia económica. Eso significa que no quiso grabar, no le quiso poner impuesto a los más ricos. Ya el Banco de la República hizo algo parecido, cogió y favoreció al sector financiero. Luego aquí lo que se quiere hacer desde el Banco de la República y la Corte Constitucional es que se favorece a los ricos, a los dueños del sector financiero, no se le pone impuestos y quien paga la deuda es el más pobre y el menos favorecido. Váyanse al carajo. Y ojo, que la muerte no se vaya a tomar esto. Bueno, me sorprende que no haya sido más creativo para este TikTok, ¿no? O sea, Esto es un realmente- tema serio, esto no es el cartel del FEP. Pero pues Julián. para las elecciones, que es un tema también muy serio, salió con un... No, el me del está FEP. comparando a las elecciones. Sí, las elecciones. Entendí selección y yo, Ah, ay, no no. venga con sus comparaciones Fifas. fifitas. Ay, ya. Es que aquí la Pero oposición sí, al fútbol aquí. Benedetti de se frente. puso Al fútbol bravo. masculino. Pero sí es tú sí das como con una pregunta bien importante, Mari, es si ellos ya presentían que esto se les iba a caer, ¿no? Como falló fue el diagnóstico desde el Ministerio de Hacienda y desde el gobierno, o realmente pues no lo veían venir, ¿no? Como Sí, fue un fallo pues- de lectura desde qué lado. Pues yo creo que o sea, O un como- fallo de como lectura, o muchas sabían que decisiones- se iba a caer y aún así avanzaron, precisamente porque lo que sí no se puede negar es que este gobierno es bien terco, eso sí. Sí, o sea, yo creo que dejaron las decisiones a la presión popular. Ellos creyeron que con la indignación que ha generado su electorado, con la indignación que generan a través de sus votantes, realmente pues la Corte Constitucional, el Congreso de la República, cuando con la ley de financiamiento, la Corte Constitucional con esta emergencia económica les iban a decir, no, tenemos que darle la razón o si no el pueblo se nos viene encima, y es algo que no ha sucedido. Pero creo que también por otra parte, pues esto demuestra que también esa narrativa de que esto es una dictadura, que esto es un régimen, que realmente Petro es un dictador que está haciendo todo lo que quiere, pues no, realmente hay cosas en las que Petro no puede pues hacer su voluntad. Aquí la Corte Constitucional lo frenó, a pesar de que él pueda imaginarse mil maniobras, la Corte le dijo que no y no hay nada que hacer, le toca mirar de dónde sale esa plata. Pero la cuestión aquí es que si hay un déficit en el Estado colombiano, y cómo se va a resolver, no lo sabemos, no lo sabemos. Yo también creo que Petro confía mucho en los fines legítimos, ¿no? O sea, es que suena muy legítimo decir es que vamos a imponerle impuestos a los ricos, los trabajadores no son quienes tienen que pagar, digamos que las deudas del Estado, financiar, digamos que un déficit que pueda tener el Estado, o quien deba salir a responder ante una emergencia económica, sino que los que más ganan en el país pues deberían aportar proporcional y conforme a eso que tanto ganan, ¿no? Entonces suena, digamos que en lo ideológico, en lo discursivo, en lo narrativo, muy, muy legítimo, un fin muy loable, un fin incluso justo, ¿no? O sea, ¿quién se negaría, o por qué uno se llegaría a negar a que los ricos paguen
sí son ricos, ¿no? Es decir, digamos que parece loable. Lo que pasa es que en la práctica funciona distinto y era lo que yo decía, y es el gobierno puede tener unos fines bastante justos o bastante legítimos, pero tiene que hacerlos con base en la ley y en la normativa, y aquí la Corte le dijo, usted no logró mostrar esa excepcionalidad para pedir este montón de recursos o para recaudarlos, y ahí es donde le está costando al Estado. Ahora, por ejemplo, aquí mucha gente, pues no mucha gente, como 3 usuarios me decían que ¿cómo se me ocurría a mí citar a Lina Garrido, la del sombrero? Pues yo creo que pues es una cuestión que habla toda la oposición, ¿no? O sea, el argumento principal de esa emergencia económica es que se está queriendo sacar plata para otra cosa y no directamente para atender esta situación, que yo sí digo, porque no le echamos mano a la fortuna de Guaidó Mansur. Claro que todavía no está condenado, ¿no? Pero a más de un congresista que no ha hecho nada por su región y era directamente la zona afectada. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que está muy duro, y más en medio de esta campaña, recaudar esa plática para una reforma tributaria. El Congreso está, pues ahí veremos. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo, como mujer campesina, me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto, de esta gran magnitud. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?